Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a nuestros hermanos de Quito, Bolivia, Uruguay, Colombia, todas las ciudades y países sudamericanos, latinoamericanos que nos estén acompañando. Gracias a mis paisanos de México. Agradezco la invitación de don Osvaldo Toscano y el equipo de Business Coaching Schools para tener la oportunidad de platicar hoy con ustedes sobre las fases de desarrollo y los roles de los equipos de trabajo. Mi nombre es José Lara Portal y ya tienen ustedes ahí en la invitación un breve perfil de mi parte. Voy a comenzar con algunas láminas y haré alguna parada para ver si hay algunas dudas o algo en lo que quisieran que yo abundara, pero de inicio les comento que las láminas que ustedes van a estar viendo se las voy a enviar a Osvaldo para que todo el que desee tenerlas las pueda tener. Hay algunas con más información de lo que yo voy a comentarles, pero están hechas precisamente con esa intención, con la intención de que ustedes al recibirlas tengan más detalles de lo que el tiempo de esta plática nos va a permitir entrar a platicar. ¿Ok? Bueno, pues sin mayor preámbulo, déjenme comenzar recordando lo que es pues, el lema, el eslogan de Business Coaching Schools, que es co-crear un mundo de individuos libres y responsables a través del business coaching. Es algo que seguramente muchos de nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar en Business Coaching Schools, conocemos, y me pareció buena idea el comenzar con nuestro eslogan. Bien, vamos entonces a entrar en materia. Vamos a dividir la reunión en dos partes, básicamente. La primera, donde hablaremos de el modelo de desarrollo de equipos de Tuckman, ahorita vamos a ver, aquí, así se llama el autor, y la segunda parte vamos a hablar de los roles de los equipos que Meredith Belvin ha desarrollado durante 10 años de investigación para ver precisamente cómo es que nosotros podemos aumentar nuestra eficacia tomando en cuenta este tipo de conceptos cuando nos toque interactuar con equipos, ya sea como parte de un proceso de coaching de equipos o como parte de, pues, simplemente formación de equipos de alto desempeño. Bien, entonces, empezaré diciéndoles que Tuckman desarrolló este modelo precisamente cuando él conceptualizó 4 fases de desarrollo. Es decir, en la actualidad vamos a ver que son 5, pero él conceptualizó solamente 4 fases. ¿Por qué? Porque él decía o dice todavía que estos equipos pasan por etapas conforme se van juntando las personas, uniendo y van madurando, el equipo va pasando paulatinamente a través de diferentes etapas. Así, vamos a ver cómo esto de Tuckman se empata con lo que es el liderazgo situacional de Paul Hersey y Ken Blanchard, porque también conforme el equipo va madurando, recordaremos cómo van las 4 etapas de liderazgo situacional, la E1, E2, E3 y E4. Y decíamos, la quinta etapa, que fue una etapa que Tuckman desarrolló o propuso al final, es cuando ya el equipo ya llegó a un momento en el que puede seguirse integrando con otros equipos, es decir, se parte y va a realizar lo que yo a veces le llamo una inseminación cruzada. Bien, entonces, esta es la lámina que seguramente cuando ustedes buscan el modelo de Tuckman van a encontrar. Aquí están sus 4 etapas que normalmente son las más conocidas.
Vamos a ver muy brevemente cada una de ellas, la de formación, la de tormenta, la de normalización y la de desempeño, que es cuando ya el equipo va volando con toda la turbina abierta. Entonces, la primera etapa es precisamente cuando el grupo, el equipo empieza a formarse, la gente empieza a conocerse, quizá no se habían visto antes, y es cuando las relaciones pues son cordiales, todos quieren mostrar su mejor cara y todo el mundo quiere evitar conflictos. Es una etapa inicial muy agradable, muy amable, empiezan a conocerse y conforme ya se conocen los miembros del equipo, empieza lo que Tuchman describe como la etapa de tormenta. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer las primeras diferencias entre los miembros. ¿Por qué? Porque quieren tomar un lugar, quieren posicionarse lo más conveniente posible dentro del equipo y pues a lo mejor ya se dieron cuenta de alguno o algunos que no van a jalar totalmente parejo, decimos aquí en México que es jalar a la misma velocidad que el resto de los equipos, de los miembros del equipo. El caso es que ya en esta segunda etapa de tormenta comienzan los problemas. Pero el líder tiene que buscar que se den cuenta todos los miembros del equipo que están obligados a entenderse si quieren llegar a un final feliz en el proyecto. Entonces, una vez que pasan las diferencias, se van limando todas las asperezas, puede este equipo llegar a lo que se conoce en el lenguaje de Tuchman, a la fase de normalización. Y ya cuando estamos en ese momento de normalización, entonces lo que sigue es realmente tener un equipo que está totalmente sincronizado, funcionando a su máxima expresión, y es cuando puede pasar así mucho tiempo. ¿Qué tanto? Mientras dure la razón por la que se conformó, mientras dure el proyecto, mientras duren los motivos que los mantienen unidos. Estas eran las 4 etapas que Tuchman desarrolló inicialmente, pero después se dio cuenta que normalmente cuando ya el proyecto está terminado, cuando se extinguen en alguna forma las razones que trajeron al equipo a conformarse, entonces ya se empieza a perder la ilusión en los miembros, el líder es probable que ya incluso se haya ido a otro grupo a conformarlo con las mismas 4 etapas iniciales, y entonces se llega a una etapa que Tuchman le llama de agotamiento. Es la etapa en la que pues quizá se empiezan a despedir, ¿por qué no brindar por el éxito del proyecto? Y entonces, nada más para hacer un resumen muy breve, las 4 etapas de Tuchman iniciales son cuando se va formando el equipo, nadie se conoce, todo el mundo empieza pues a tener idea de para qué están ahí, quiénes son, luego empieza pues ya a conocerse, surgen ciertas fricciones en la etapa de tormenta, se normaliza la situación para posteriormente llegar a la etapa de desempeño y eso dura hasta que el equipo se extingue, viene la etapa precisamente de agotamiento. ¿Hasta aquí alguna duda, por favor? ¿Sí se ve? Sí, ahora ya se ve. Ok, gracias, gracias. Bueno, entonces, les decía yo precisamente que Tuchman generó esta gráfica en forma de campana, precisamente de sus 4 etapas, la de formación, tormenta, normalización y desempeño, precisamente para empatarla con la curva que Paul Hersey y Ken Blanchard
desarrollaron para las 4 etapas, los 4 estilos de su liderazgo situacional, que como recordarán está orientado por un eje hacia la tarea, por otro eje hacia la relación, y dependiendo, esto es lo importante del modelo de Hersey y Blanchard, dependiendo de la madurez del equipo, si es una madurez baja, M1 le llama, una intermedia entre M2 o M3 y una madurez alta, será el estilo de liderazgo más apropiado para que lo adopte el líder. Entendiendo por madurez básicamente 2 variables, lo que es la actitud y la aptitud. ¿Sí? Es decir, si la persona tiene una mala actitud y no sabe bien cómo desempeñar la tarea, no tiene una buena aptitud, es una madurez 1, dicen Hersey y Blanchard. En el extremo contrario, si el equipo o la persona, porque esto se puede manejar a nivel individual, si la persona o el equipo tienen una gran actitud, están muy motivados y además conocen muy bien lo que deben hacer, bueno, pues el estilo que debe adoptar el líder es de otro tipo. Es decir, puede ser desde ordenar, persuadir, participar, arremangarse la camisa y meterse con ellos, o simplemente delegar, lo que en alguna época se llamó el laissez-faire, laissez-passer, es el estilo dependiendo de la madurez. Bueno, brincando de regreso del liderazgo situacional a las etapas de Tuckman, tienen una correlación directa. Lo que son las etapas de formación, podemos considerar que el estilo de liderazgo más adecuado es el E1. Conforme va pasando a la etapa de formación de la tormenta, el líder tiene que empezar a vender ideas, persuadir. Conforme entran a la normalización, bueno, pues ya el líder se va a mimetizar con el grupo, y ya cuando el grupo está totalmente volando solo, el líder incluso puede retirarse, preparando quizá la fase de agotamiento, como le llamó Tuckman en 1977, que introdujo la 5ª fase de su modelo. Entonces, resumiendo, aquí están las 5 etapas del modelo de Tuckman. En la etapa inicial, todo el mundo anda desperdigado por su lado, empiezan a unirse en un equipo en la etapa 1, empiezan a tomar posiciones en la etapa 2 de tormenta, en la etapa 3 ya empieza cada quien a tomar su postura y su posición, y en la etapa 4 empiezan totalmente a volar para llegar tarde o temprano a una etapa de agotamiento, de suspensión, en donde paulatinamente se van apagando las líneas. Hasta aquí algún comentario. Me dice Claudia: estimado coach, debo salir por un asunto inesperado, lamento perderme su webinar, mi agradecimiento. No, pues gracias a ti, Claudia, por habernos acompañado. Estas láminas, repito, van a estar en poder de Osvaldo, quien amablemente después las va a distribuir. Bueno, entonces, este es el primer concepto de lo que yo quería platicarles, el modelo de 5 fases, que inicialmente eran 4, de Bruce Tuckman, que, como alguno de ustedes me dice, es posible, Luis Raffo, el trabajo central del coach está enfocado al estilo 2 en la fase de tormenta para una toma de conciencia hacia el norming. Sí, déjame regresarme para que todos nos vayan siguiendo. En tu pregunta me dice, la etapa enfocada al estilo 2, este estilo 2 de Hersey y Blanchard en la fase de tormenta, exacto, para una toma de conciencia hacia la normalización. Sí, yo creo que si estás identificando, y de aquí, qué buena pregunta, Luis, muchas gracias, de aquí la importancia de que cuando te llamen
a liderar un equipo o a apoyar al líder de un equipo en un proceso de coaching de equipos, si tú detectas que están precisamente aquí, en la etapa en la que el líder tiene que estar vendiendo la idea, tiene que estar persuadiendo y limando asperezas. Ahorita vamos a ver lo de los roles, que hay roles que ayudan a limar esas asperezas. Pero si todavía no llegamos a Belbin y nada más tenemos esta información, es muy probable, como bien dices Luis, que al coach lo hayan llamado para apoyar ese limar asperezas y que el grupo pase lo más rápidamente a la etapa de normalización y de ahí a la etapa de full-fledged, como diría mi maestro de inglés, a toda velocidad ya el grupo se mueve con toda velocidad. ¿Ok? Sí, no sé si respondí a la pregunta, Luis. Me dice Cristian, ¿es posible que un miembro del equipo esté en fase de formación y otro en tormenta? No lo he visto, Cristian. Vaya, seguramente habrá alguien rezagado, quizá alguien que empieza a llegar apenas, ¿no? Cuando ya todo el equipo está en tormenta, llega alguien apenas para entrar, pues está como que un poquito con los ojos deslumbrados en formación, pero eso sucede muy rápido, rápidamente el equipo lo absorbe a la fase en la que normalmente se encuentra la mayoría del grupo. Exactamente, Luis, así es así es como un equipo maduro, ya se va madurando, sí. Muy bien, y aquí alguien más. No, ya no tengo preguntas hasta el momento. Bueno, entonces veíamos que estas son las 5 etapas: la formación, tormenta, la normalización o establecimiento de normas, desempeño y suspensión, de lo que es el modelo de Bruce Tuckman. Vamos entonces ahora a hablar de lo que se conoce como los roles de Belbin. Meredith Belbin, doctor, que estudió durante 10 años el comportamiento de los equipos, definió precisamente que en los equipos de mejor desempeño, de desempeño óptimo, normalmente hay 9 roles que se presentan o que sería ideal que estuvieran presentes. Vamos a ver muy brevemente cada uno de ellos, es donde les digo que el material les va a servir para abundar un poco más, pero aquí lo interesante de que yo les dije inicialmente es que los 9 roles que están aquí siempre van a estar representados por este tipo de figura. Aquí tienen un foquito prendido, aquí tienen un teléfono, aquí tienen un señor con una batuta, como dirigiendo una orquesta, aquí tienen un látigo, ¿verdad? Aquí tienen un ojo, es el que juega el rol de observador a veces. Aquí tienen un dibujo de 2 personas dándose la mano, es el rol de todos somos amigos. Aquí tienen 2 engranes, es el rol de la persona que se encarga de engranar. Tienen un rol de una llave de tuercas, la que le da el último apretón, y tienen un rol de un micrómetro, no sé si lo conozcan, es un aparato que va cerrando poco a poco y aquí mide exactamente a décimas de milímetro la distancia o el tamaño de lo que están ustedes midiendo. Entonces, este señor, Meredith Belbin, aquí se los presento, dijo que un equipo no es un montón de personas con títulos de algún puesto, sino una congregación de individuos, cada uno de los cuales tiene un rol que es entendido o debiera ser entendido por los otros miembros del equipo. Ahorita vamos a ver por qué, para que no haya choques entre ellos. Este señor trabajó durante 10 años en la Universidad de Cambridge, ¿sí? Y algo interesante es que al principio estos 9 roles eran 8. Y vamos a ver cuándo fue que él incluyó el 9º de los roles. Algo parecido a lo de Tuckman, que al principio eran 4 y después llegó el 5º,
Aquí al principio eran 8 y después llegó el 9. Y entonces, aquí están otra vez, cada uno de ellos. El foquito se le denomina cerebro, al teléfono investigador de recursos, a este con la batuta de director de orquesta se le denomina coordinador, impulsor, al del chicote, monitor, evaluador, al del ojo, cohesionador, al que procura que todo el mundo se lleve bien, implementador, a los engranes, finalizador, el toque final, el apretón final con la llave de tuercas, y el especialista con el micrómetro. Entonces, Belbin, dentro de los estudios que hizo, demostró que el éxito de un buen equipo es mezclar individuos distintos. Dice, si todos los miembros de un equipo son investigadores de recursos, pues ese equipo va a ser muy ineficiente. A ver quién trabaja. Incluso Belbin afirmó que un buen equipo, aunque no tenga los 9 elementos, no necesariamente un equipo tiene que tener 9 o más elementos, dice Belbin, aunque tenga menos de 9 elementos, siempre va a ser muy importante que haya personas que desempeñen todos los roles. Es decir, una persona puede desempeñar 2 roles o más a veces. Y aceptó precisamente que hubiera gente capaz de asumir más de un rol. Bien, entonces, esta tipología, y otra vez, fíjense, esa es otra lámina, que todas estas aparecen en internet, obviamente, otra lámina donde están las mismas figuritas, el cerebro con el foco, el teléfono con el investigador, etcétera, etcétera. Dice, esta tipología de Belbin tiene gran valor porque demuestra que las personas pueden contribuir a su trabajo de diferentes maneras. Es decir, una persona puede ser en momentos finalizador, si es que tiene las características, vamos a ver cuáles son, o puede ser en otros momentos cohesionador para evitar las fricciones en el equipo, o puede ser en algunos momentos a quien le toque impulsar, porque esto tiene que salir y entonces saca el látigo, ¿verdad? Sin embargo, es muy conveniente pensar en los roles como actividades, ya lo decíamos, no tanto como personas, sino como actividades que una misma persona pueda incluso desarrollar. Entonces, vamos muy brevemente, no los quiero cansar con esto, a ver cuáles son algunas de las características de los 9. Este cerebro, y aquí el ejercicio que yo hago normalmente con las personas con las que tengo oportunidad de tener esta conversación es, imagínense en algún equipo con el que ustedes estén trabajando, el equipo al que ustedes pertenecen, o si son coaches de equipos, el equipo al que ustedes están ayudando en algún proceso, por ejemplo, y traten de identificar quién o quiénes de las personas que conforman ese equipo se acercan más a estos 9 roles, para que vean que realmente esto que hizo Belbin tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque sí existen estas personas con estas funciones. El cerebro normalmente es individualista, heterodoxo, algo distante, innovadores, pero aquí lo importante es que su función principal en el grupo es generar nuevas propuestas y resolver problemas complejos. Es la persona que tiene, pues, quizá un poquito mejor aceitado el mecanismo que tenemos aquí arriba, ¿no? Dice aquí, fíjense, demasiados en una organización puede ser contraproducente porque tienden a pasar el tiempo defendiendo sus propias ideas y entrando en conflictos con otros. Lo que decía yo hace un momento, un equipo de puros cerebros, pues no camina, o no camina tan bien como si estuvieran combinados. Les pongo aquí cuáles son los puntos fuertes de cada uno de los roles, en este caso ingeniosos, imaginativos, y los puntos débiles es que a veces andan en las nubes, inclinados a despreciar los aspectos concretos, además de presentar dificultad para comunicarse.
es muy probable que ustedes identifiquen a alguien así. No sé si porque andan en las nubes o porque a veces los identifican como ingeniosos e imaginativos o por alguna combinación de todas estas características. Vamos, este es el cerebro, el que aparece con una luz, un foco prendido. Vamos con el investigador de recursos, el teléfono. Estos más bien son extrovertidos, entusiastas, curiosos, comunicativos, por eso la figura del teléfono seguramente. Y su función principal, es decir, la razón por la que normalmente son buscados en los equipos, es porque son rápidos para iniciar y explorar oportunidades y tienen la habilidad para pensar sobre la marcha y aprovechar la información de otros, o sea, andan en todo, son muy comunicativos, andan en todo y pescan de aquí, pescan de allá, y cuando a alguien ya se le olvidó su idea, la adopta y dice, vámonos por aquí porque es la buena. Sus puntos fuertes, precisamente, capacidad para encontrar gente útil y localizar ideas y oportunidades. Son muchas veces los que atraen gente al equipo. Son una gran fuente de vitalidad. Y sus puntos débiles es que a veces son demasiado optimistas. Pierden el interés una vez que ya pasó el entusiasmo inicial. Este tipo de rol es muy útil en la etapa de formación de Tuckman, ya que está formado el equipo y antes de que empiecen los problemas en la etapa de tormenta, no les gustan los problemas a ellos. Entonces, pues ya como que adoptan otro rol o puede ser que empiecen a manejar un perfil bajo y hacer lo que les toca hacer. Vamos ahora con el coordinador, el director de orquesta. Estos normalmente son buenos líderes de grupo, manejan los grupos con mucha facilidad. Entonces les decía yo, el coordinador, el director de orquesta, normalmente son controlados, tranquilos y seguros, pero además, decíamos, una de las funciones principales es que son hábiles para hacerse cargo del equipo, cuyos miembros tengan incluso otras habilidades y características diferentes. Estos son muchas veces personas de una edad un poco mayor que el promedio del equipo y pues les gusta delegar, aunque a veces, como vamos a ver en los puntos débiles, hay quienes opinan que delegan demasiado. No, pues es que este señor no hace nada, nomás da órdenes. Bueno, ese, si lo tienen identificado en algún momento, ese es un clásico coordinador, según los roles de Bellby. Luego viene el señor que tiene que hacer que las cosas sucedan. Y si es necesario sacar el látigo, lo va a sacar. Son dinámicos, extrovertidos, muy motivados, con mucha energía y gran necesidad de logro. Y son también buenos directivos porque generan acción y se crecen ante la presión. Estos son los que tienen la fecha de terminación como una cuchilla de Damocles y dicen, y de aquí no vamos a pasar. Entonces, sus puntos fuertes es que tienen mucho empuje, no les viene difícil desafiar incluso a la ineficacia o a la complacencia, y los puntos débiles es que son propensos a provocar, a la provocación, a la impaciencia, es decir, son de mecha corta, decimos aquí en México. A la primera de cambios explotan, pero hay veces que esto se necesita en un equipo. Estaremos de acuerdo. Luego viene el ojo, que Bellby lo llama como el monitor evaluador. Este personaje es serio, es estratégico y normalmente se sienten cómodos analizando los problemas. Oye, ¿qué habrá pasado aquí? Pues déjaselo a un monitor evaluador. Él se va a meter a fondo para ver qué fue lo que pasó y que no vuelva a suceder. Su función, precisamente, o sus puntos fuertes,
es que tienen mucho juicio y discreción. Estos son buenos auditores y analizan todas las opciones y juzgan con precisión. También tienen puntos débiles, y los puntos débiles es que a veces les falta inspiración o habilidad para motivar a otros. Son muy críticos. Estos son de los que dicen, yo no estoy aquí para ganar popularidad con votos, yo estoy aquí para hacer un trabajo. Y si detectan una falla, bueno, pues la señalan y procuran ayudar a corregirla. El monitor evaluador. El cohesionador, este sí va a ser muy útil en la etapa de tormenta, porque este es el que quiere que todos se lleven bien con todos. Su principal función es que son muy efectivos previniendo problemas interpersonales. Si de por sí decíamos que en la etapa de tormenta empiezan las fricciones porque los miembros del equipo están tomando su posición, están midiendo a los demás, están viendo quién sí trabaja, quién no trabaja, a quién vamos a tener que venir cargando porque no va a trabajar. Estos cohesionadores son muy útiles porque ayudan a lubricar todo eso. Si nosotros como coaches de equipo somos llamados a una etapa de tormenta, como me decía Luis, me parece hace un momento. Sí, eras tú, Luis. Ok. Si somos llamados a un equipo para trabajar con un equipo en una etapa de tormenta, sería de mucha utilidad que identificáramos inmediatamente quiénes son estos cohesionadores. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a mantener lo más libre de problemas al equipo. Sus puntos fuertes son que tienen habilidad para responder a las personas ante situaciones de alto contenido social y el problema que muchas veces se les atribuye es que son indecisos en momentos de crisis. Y repito, la intención de entregarles esto, que Osvaldo amablemente nos va a ayudar, es que ya con más calma ustedes lo utilicen para analizar dentro de los equipos en los que ustedes trabajan, porque forman parte del equipo o porque les está tocando acercarse como coaches a algún equipo en alguna etapa de madurez de Tuckman, van ustedes a identificar, quizá con este acordeón, le llamamos nosotros en México, no sé cómo se llama en otros países de Sudamérica, este tipo de guía para que ustedes identifiquen quién juega cuál o cuáles roles. Velador. Velador, gracias. El acordeón es el velador de ustedes. Entonces, que esto les sirva de velador. Muchas gracias. No supe quién me ayudó, pero muchísimas gracias. Bueno, luego viene el implementador. Aquí tenemos a los dos engranes. Que esta persona, este rol es práctico, fiable, eficiente, transforma ideas en acciones y son muy útiles porque son capaces técnicamente, o sea, son gente que inspira confianza cuando se le da una tarea, la termina, engrana perfectamente todo el resto. Sus puntos fuertes son habilidades para organizar, sentido común práctico, trabajan duro, autodisciplina, son muy disciplinados, pero pues a veces no son muy flexibles. ¿Por qué? Porque si no son sus ideas las que realmente echan a andar y a engranar, no, ¿sabes qué? ¿Quieres que yo lo haga o lo quieres hacer tú? Si quieres que yo lo haga, déjame. Y no falla, pero déjalos. Esos son los implementadores. Luego viene el último de los roles que inicialmente Belvin identificó, el octavo, que es el finalizador, la llave de tuercas que le da el apretón final. Es esmerado, concienzudo, ansioso y sus funciones principalmente son demandar mucha concentración y gran exactitud para las actividades finas de algún equipo, para las actividades
pues quizá ya de finalización, de entrega del informe final, de revisar que todo en una licitación, por ejemplo, estos son valiosísimos. En una licitación pública estos son muy valiosos. ¿Por qué? Porque, a ver, no nos faltó el acta constitutiva y no nos faltó la firma de la carta fulana y son muy, muy minuciosos. Precisamente como sus puntos fuertes tienen la capacidad para cumplir promesas, trabajar con altos niveles de exigencia. Estos son capaces de no dormir y comerse pizzas frías porque cuando las pidieron llegaron calientitas, pero les siguió trabajando. O los puntos débiles que a veces se preocupan demasiado por las cosas pequeñas. Son intransigentes para pasar por alto detalles y reacios a delegar. ¿Quieres que quede bien? Lo hago yo. Y luego, este es el último rol que Belbin agregó en 1988. Al principio, su teoría de los roles nada más eran 8 y puso a el micrómetro, en 1988. ¿Por qué? Porque vio que hay personas que se enorgullecen de tener habilidades técnicas muy, muy detalladas, de muy alto nivel. No en todos los equipos se requieren, pero cuando se requieren son valiosísimas. Ellos tienen habilidades y conocimientos muy específicos, precisamente, y estas las aportan en situaciones muy difíciles. Yo tengo un compadre mío que trabajó toda su vida en las plataformas de petróleos mexicanos y nos decía que sin conocer él este tipo de rol en la teoría de Belbin, nos decía que él como geólogo, él es geólogo ya jubilado, cada vez que en una plataforma a muchos kilómetros de la orilla de la Tierra, en el mar, después de muchos días de estar perforando, sacaban alguna muestra de material, pues entre aceite, con roca, obviamente con agua salada, él como geólogo tenía que ser el especialista de conocimientos muy específicos para decir, aquí hay petróleo o no hay petróleo. La responsabilidad que un geólogo siente cuando todo el equipo, los obreros que perforan, que van metiendo tras otra las brocas para llegar a muchos kilómetros de profundidad, le sacan una muestra, se la llevan a su escritorio y le dicen, ingeniero, ¿ya llegamos o no llegamos? Son estos especialistas. Y los puntos débiles es que a veces solamente contribuyen en esas áreas específicas. Bueno, pues sí, pero son muy necesarios. Son muy necesarios. Entonces, otra cosa que es importante considerar es que Belbin lo que nos dice es que estos 9 roles se pueden aglutinar en 3 tipos básicamente. Los roles que están orientados hacia la gente, aquí están el coordinador, trabajador de equipo y es el investigador. Los roles orientados hacia el pensamiento, el especialista, el monitor evaluador y el plant, no recuerdo cuál es la traducción ahorita en español. Y también los roles orientados a la acción, que es el terminador, el implementador y el afinador, el último que vimos, que ya le da el último apretoncito. Es decir, no todos los roles están orientados a las personas. Tiene que haber personas, tiene que haber elementos del equipo que estén orientados al pensamiento o elementos del equipo que estén orientados a la acción. Si hay que sacar el látigo y usarlo para que el resultado se dé, a veces hay que hacerlo. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios hasta aquí, por favor? Luis, ¿cómo ayudan los roles al coaching de equipos?
qué ayudada me estás dando con tus preguntas, Luis. Muchas gracias. Bueno, mira, yo te diría que con los equipos con los que tengo oportunidad de trabajar o he tenido oportunidad de trabajar, esto me ha ayudado, y déjame utilizar tanto lo de Tuckman como lo de los roles. Esto me ha ayudado primero, como ya dije, para identificar en qué etapa de formación se encuentra el equipo con el que tengo que interactuar. Ver si el estilo de liderazgo en la campana de liderazgo situacional está acorde a la etapa en la que yo identifico que está el equipo, primeramente, y después identificar para las diferentes etapas qué roles son los más adecuados. Ya decía yo que, por ejemplo, cuando estás en una etapa de tormenta, en la clasificación de Tuckman, el rol del relacionador o cohesionador es valiosísimo. Aquella persona, dama o caballero, que son los que llevan la lista de los cumpleaños de todos, y cuando ya se acerca el cumpleaños empieza a pasar el sombrero para juntar y comprarle su pastel y organiza la fiesta, son muy importantes identificarlos. Ahora, cuando estás ya en la etapa de pleno desempeño, lo que más se requiere es un coordinador, una gente que los motive, alguien que esté solucionando los problemas que se presenten. Todos esos roles, algo que no he comentado es que todos esos roles pueden estar apareciendo y desapareciendo en un equipo. Primero, lo ideal es que existan los 9 roles. Muchas veces, normalmente no los he visto todos los 9 roles, alguna combinación de ellos. Número 1. Número 2, cuando tienes un equipo de menos de 9 personas, muy probablemente es porque alguien está jugando 2 roles. Pero la participación de esa persona con su rol, que puede ser mimético, puede irlo cambiando, va a depender también de la etapa de formación, tormenta, normalización o pleno desempeño del equipo. ¿Sí? Sí, sí respondí, Luis. Me dice, ¿los roles son espontáneos o se pueden aprender? Yo creo que se pueden aprender, José. Gracias, Luis. José Villarroel, tocayo. Yo creo que se pueden aprender, pero de alguna manera las características personales, que repito, ustedes con más calma lo van a poder analizar en el material, las características personales yo creo que pues esas le van a ayudar. Es decir, si alguien es introvertido, pues quizá no se le vaya a facilitar mucho un rol donde lo que se requiere es pues mucha interacción con las demás personas. Si alguien es muy tranquilo, pues sacar el látigo, en el buen sentido, y empezar a motivar a todo el equipo para que den el segundo esfuerzo, porque si no, no vamos a poder entregar la licitación mañana a las 9 de la mañana, que es la hora límite, y estamos a 1 hora de desplazamiento y son las 11 de la noche. Si no hay alguien que le inyecte esa adrenalina en el jalón final a un equipo como el que estoy comentando, que está preparando una licitación para mañana, domingo, a las 9 de la mañana, no funciona bien el equipo. ¿Ok? Entonces, tocayo, José Villarroel, sí se pueden aprender, pero yo creo que si traes algo de tu personalidad, te va a ayudar mucho más. ¿Sí? Enrique me dice, quizá como coach bajo la premisa de las diferencias, de nada, tocayo, quizá como coach bajo la premisa de las diferencias individuales, al estar atento en la interacción, son por ende hipótesis, espérenme que me brincó aquí, son por ende hipótesis para diseño de estrategias, tanto de procesos coaching, así como de formación, como parte de la gestión del talento y de personas. Sí, sí, Enrique.
tienes toda la razón. Esto es parte de lo que, este es un herramental, lo que hoy tengo la oportunidad de comentarles, es un herramental adicional a todo lo que traemos en la mochila, que es un término que a muchos de nosotros o a todos nos ha enseñado Osvaldo, ¿verdad? Todo lo que traemos en la mochila, esto es un lápiz y una goma adicional para nuestra mochila. Mentor nos dice, me parece que dependiendo de la situación, los roles son más o menos importantes a fin de lograr los objetivos del equipo. Sí, sí, Mentor. Esto estaría a tono con lo planteado por Blanchard. Exactamente. Blanchard, según la madurez del equipo, el estilo preferible del líder, es la madurez va avanzando conforme las etapas y conforme los roles van adquiriendo más importancia, algunos en la etapa de formación y quizá ya no esos mismos, ya encontraríamos otros roles diferentes en la etapa de pleno vuelo. Me dice Mario, ¿cómo hacer para que una persona cambie de rol de un equipo de acuerdo a la coyuntura de los eventos en el menor tiempo posible y sin comprometer tanto los resultados? ¿Cómo hacer para que una persona cambie de rol en un equipo? Pues mira, quisiera yo suponer que estás identificando alguna necesidad de esa persona cambiarla de rol porque está siendo disfuncional dentro del equipo o porque pudieras estar necesitando otro rol que nadie está jugando y esta persona le ves características como para jugar el rol y si deja de jugar el rol actual no tienes problema porque a lo mejor quizá ya hay alguien más que lo juegue. Bueno, ¿cómo hacerlo? Miren, lo que yo hago ya cuando el equipo es relativamente maduro, les hablo de esto. Les hablo de esto y les pido que ellos se identifiquen qué rol están jugando y por qué. Y es muy importante y muy valioso cuando los integrantes de un equipo dicen, yo he estado jugando este rol, pero mi equipo va a ser mejor, va a funcionar mejor si le doy esta tonalidad un poco diferente y adopto algo intermedio. Porque déjenme decirles, estos roles no necesariamente son puros. A mí me ha tocado ver que hay tonalidades de gris entre algunos roles de estos. Y hoy no se los traje, pero lo podemos planear para algún momento. Hay formas de no confundir entre estos roles y hay maneras de que dos de estos roles colaboren de manera sinérgica y entonces 2 más 2 sean 5. ¿Sí? Entonces, justo lo segundo, adaptar el equipo. Exacto, Mario. Mario, por alguna razón me está preguntando aquí aparentemente en privado, pero por eso yo estoy leyendo las preguntas. Me dice Luis, ¿qué roles son preponderantes en E4 de delegación o empowerment o de performing de Tuckman? ¿Y cuál es la labor del coach? Bueno, en el E4, en el estilo 4 del liderazgo situacional, que es la labor ya de desempeño, ahí los roles que más me ha tocado ver que existen y seguramente existen, se mantienen porque son los que más funcionan, son los del coordinador, el que simplemente delega porque ya la madurez del equipo se lo permite, pero no suelta del todo para que el objetivo del equipo, del proyecto, no se pierda. El coordinador, yo diría que también nunca está de más el detallista, el de apretatuercas, como yo le llamo, para que todos los detalles finos de la entrega final del proyecto estén ahí. Siempre para un cohesionador nunca está de más, alguien que promueve que el equipo se maneje con la mejor relación social posible. Y después, ya que el equipo ya está volando, como digo yo, ya no se requiere que estén los 9. Y es más, yo diría,
a veces no, yo no he encontrado en mi práctica profesional equipos donde tú puedas decir, este es el cerebro, este es el cohesionador, no, pero sí identificas que cada quien está jugando un rol diferente y cuando se los haces ver, le platicas sobre los 9 roles, dicen, ah, yo soy ese. O los demás dicen, ah, mira el cerebro, ah, mira el cohesionador, porque es el que siempre lleva las fechas de los cumpleaños, ¿verdad? No sé si respondí, Luis, que me estás ayudando con tus preguntas. ¿Es liderazgo efectivo de los integrantes del equipo más maduro? Sí, sí, es correcto. Es correcto. ¿Qué otras preguntas? Agradeciendo a todas las preguntas. No, pues gracias a ti, Luis. De hecho, déjenme mostrarles, tengo aquí, curiosamente, de este mismo señor Ken Blanchard, me acaba de llegar, no sé si ya lo han leído o han escuchado de él, de Ken Blanchard, lo que ahora se conoce como Servant Leadership. Es lo último en teorías de liderazgo. ¿De Ken Blanchard, del que estamos hablando, verdad? Entonces, este señor todavía sigue activo y muy productivo en sus temas de liderazgo. No lo he leído, me acaba de llegar. Prometo, si me hacen alguna invitación, hablarles del libro en algún momento. Me dice Gustavo, ¿de qué forma podemos identificar las competencias de las personas para cada rol? Ahorita voy contigo, Enrique. ¿De qué forma podemos identificar? Mira, este acordeón que les estoy compartiendo a través de Osvaldo, tiene ahí algunas de las características de personalidad, tiene, cuando lo ves con un poco de detenimiento, hoy por cuestiones de tiempo ya no me detuve más, pero cuando lo ves con más detenimiento, con los mismos integrantes, ellos mismos se van identificando, ellos mismos dicen, ah, mira, estas 5 características, 4 me aplican a mí. Y muchas veces tú lo puedes, si eres suficientemente observador, lo puedes identificar, pero yo lo que hago es, les pido a ellos que se identifiquen. Y una vez que se identifican y entienden cuál es su rol, lo juegan mejor, lo juegan mejor. Me dice Enrique, ¿qué nos puedes comentar respecto al etiquetar a las personas sobre su rol? ¿Cómo afecta esto a la dinámica del equipo? Ah, muy buena pregunta. Esto de pedirles a ellos que se identifiquen y que los demás los etiqueten, voy a usar la terminología de Enrique, puede ser un arma de 2 filos, pero lo que yo hago es, les explico que, número 1, estos roles son dinámicos. No es que alguien que sea de chicote va a ser siempre de chicote, sino es el rol que le tocó jugar en ese momento. Entonces, cuando las personas se identifican, sobre todo pasa mucho, que se identifican con 2, quizá más, pero con 2 roles. Entonces, no se les queda tanto la etiqueta de ser el cerebro más el visualizador. Sí, sus características de personalidad los van a llevar, y esto no es ningún secreto para nadie, la gente los conoce, los van a llevar más a jugar esos 2 roles con mejor facilidad, con mayor facilidad. Pero no me ha pasado que se etiqueten, tienes toda la razón al preguntar, habría que evitar que eso suceda. Lo que yo normalmente hago es que ya esto lo llevo a una identificación por parte de ellos, los roles de Belvin, cuando ya el equipo ya está maduro. Porque si no, al principio van a estar, sí, como lo señalas, diciendo, ah, mira, este payaso cohesionador quiere sobresalir en el grupo. La etapa de tormenta es muy riesgosa para ya hablarles de este tipo de temas. ¿Ok? Entonces no lo hago yo normalmente, eso que les decía yo de develar
las características de cada uno de los 9 roles, sino hasta que ya el equipo está totalmente maduro y volando casi solo. No hay de qué, Enrique. Me dice Mario, tal vez alguna técnica para mantener los niveles de motivación en la etapa de tormenta. Mira, sí, lo que yo normalmente hago mucho énfasis en los objetivos. Hablo mucho de lo que como equipo podemos lograr. Hablo mucho de la parte aspiracional de nuestro equipo. Y procuro, quizá yo por mis características de personalidad, ser un elemento lubricante también entre ellos. Sí identificar si hay un problema y pedirle al líder que sea él quien lo resuelva, porque si hay un flojo, que ya están los demás cansados de que simplemente se les cuelgue de la carreta, no sé si han visto ese video de caricatura muy interesante, se cuelga de la carreta, si hay uno así, el líder es el que tiene que ponerle solución a eso, yo como coach no, y eso creo que a todos nos queda claro, sobre todo lo hemos escuchado de Osvaldo, ¿no? Cristian, la dinámica de identificar los roles debería estar orientada a determinar la contribución de cada miembro en el equipo bajo un contexto de reconocimiento sin la finalidad de etiquetar. Sí, Cristian, exacto. Nunca estaríamos libres o exentos de una etiquetación. Insisto, a mí no me ha pasado, pero reconozco que puede suceder. Pero sí, yo creo que esto de reconocer más que etiquetar es definitivamente es lo que debe ser. Y es más probable cuando te acercas a las etapas ya de pleno desempeño. Me ha tocado verlo así, por lo menos. Bueno, en lo que aparece alguna otra o no, déjenme dejarles aquí un mensaje final de Meredith Belvin, donde nos dice que nadie es perfecto, pero un equipo puede serlo. Si se conjuntan, se aglutinan y se entienden los roles del equipo. Y el concepto de equipo de alto desempeño históricamente viene de aquí, de conjuntar los roles adecuados para que el equipo vuele solo, como yo digo, lo antes posible.